Hey, hola, ¿qué tal? Cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Retomamos sobre la clase de Ciencias Sociales, cuadernillo S11M. Vamos a determinar tips de contestación, como preguntas erróneas, opciones de respuesta que son similares o con sinónimos buscan disfrazarse, aplicar métodos de descarte y cómo llegar a la respuesta correcta. Estudiaremos durante unos 15 minuticos las preguntas que alcancemos en ese lapso de tiempo. Esperamos pues llegar a una mejor audiencia y esperamos que esto que inicia pueda tener una buena percepción, pueda ser bien acogido y que a ustedes les interese este trabajo que estamos realizando. Poco a poco iremos adoptando otras preguntas. En esta ocasión pues nos corresponde la prueba de sociales y ciudadanas de competencias ciudadanas, el cuadernillo S11M. Por lo anterior iniciamos con la pregunta 67, la pueden observar en pantalla, la pueden leer. La situación sobre Francisco, que es dueño de una tienda de zapatos y está molesto porque una persona, Juan, quien se sienta a vender zapatos fuera de su tienda. Dice que Juan reclama el derecho al trabajo y que no tiene otra manera de ganarse la vida dignamente. El gobierno busca quiere dar unas soluciones. Para esto y otros casos similares decide darle a Juan un local distrital, es decir, del gobierno, en una zona de la ciudad en la que puede instalarse como vendedor legal y en la que hay muchos otros comerciantes de zapatos. El gobierno se compromete a cubrir el valor del alquiler del local. Con lo anterior, ¿qué efecto no deseado, o con esa palabrita no deseado, es decir, que no se desea, que podría tener la iniciativa del gobierno? ¿Qué es lo que se pregunta aquí? ¿Qué es lo que nos están preguntando? ¿Cuál es ese efecto que no deseamos que suceda con la medida adoptada por el gobierno? No se desea. Dice la opción A, que el negocio de Francisco sea más sostenible debido a que no tendrá una competencia desigual con Juan. Esto se supone que es lo que se persigue con la medida, por lo tanto es una respuesta incorrecta porque es afín a lo propuesto por el gobierno. Que el oficio de Juan se dignifique debido a que ya no va a contar con un local legal y propio y no tendrá que estarse desplazando por toda la ciudad en busca de clientes. Es igual, esto se busca, es uno de los fines que se persigue con la iniciativa del gobierno. Opción C, que los recursos del gobierno de la ciudad disminuyan, además esto es negativo, en detrimento de otros proyectos porque el gobierno deberá cubrir gastos de comerciantes que antes deberían que pagar ellos con sus recursos propios. Se figura como tentativa. Y opción D, que las ganancias de Juan aumenten debido a que en la zona en la que queda local hay muchos otros vendedores de zapatos y para vender más que los demás ofrecerá mejor calidad a un precio competitivo. Ley de oferta-demanda, precios del mercado regulativo, pues estas son consecuencias de algún modo deseadas. Opción correcta, opción C, que los recursos del gobierno de la ciudad disminuyan en detrimento de otros proyectos. Se dan cuenta, es la única opción negativa que presenta una opción negativa en razón a las demás. Esto es como positivo, positivo, positivo y positivo. ¿Qué sucede en ese tipo de preguntas? Encontrar la negativa. Cuando nos habla de un efecto no deseado, hay que orientarse a buscar qué opción no respondería al objetivo, que sería lo malo, lo que no se esperaba que sucediera. Posiblemente la opción A, la opción B y la opción D son positivas en el sentido de que aportan o buscan construir lo que el gobierno busca. Estas responden a esta propuesta gubernamental. Pregunta 68. En una comunidad rural afectada por el desempleo y la pobreza extrema, el gobierno decidió implementar un programa de transferencias monetarias que consistió en otorgar a madres de familia desempleadas una suma de dinero mensual, bajo la condición de que sus hijos asistieran a la escuela y a controles médicos, educación y salud. El objetivo de este programa a largo plazo fue asegurar que los niños lograran un nivel suficientemente alto para permitirles salir de la pobreza a través del empleo, eliminando así la necesidad de que la siguiente generación recibiera este tipo de transferencias.
programa fue evaluado luego de estar en marcha durante 15 años y se concluyó que se cumplió con el objetivo, porque en la mayoría de los casos los hijos de las familias beneficiarias lograron obtener empleo digno y no depender de la asistencia social. Teniendo en cuenta la descripción anterior, ¿cuál de las siguientes es una condición necesaria para que este programa cumpla este mismo objetivo a largo plazo en otra comunidad? Es un tipo de preguntas que también son recurrentes en el ICFES, en la que hay una situación, hay un problema y sobre ese problema hay una solución. Y se pregunta al estudiante, tiene que saber adaptar esa situación en otro contexto, en otra comunidad. Por lo tanto, dice qué se necesita o qué es necesario para que ese proyecto, para que esos objetivos también se cumplan en otro sector. ¿Qué opciones nos presentan? Que la comunidad en la que se vaya a implementar el programa sea rural. Creo que esa condición no es necesaria, no es necesario que sea rural para que el programa funcione. Opción B, que la efectividad del programa se evalúe antes de que transcurran 15 años de su implementación. Esto responde y no es que sea requisito obligatorio. Opción C, que la oferta laboral existente sea capaz de recibir a los jóvenes beneficiarios del programa. Como ustedes pueden ver, esta es un poco más diciente, porque hay una condición, que nos está presentando una condición. Si la pregunta habla o nos pregunta qué es necesario, cuál es la necesidad, hay que encontrar entonces qué es una condición expresa, que es una condición necesaria, que sin ella no se puede llevar al éxito del programa. ¿Qué dice la opción de que la transferencia monetaria la reciban madres cabeza de hogar porque ellas administran mejor el dinero? Esto además contiene un prejuicio implícito. Opción correcta la C. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que la oferta laboral existente sea capaz de recibir a los jóvenes beneficiarios del programa. De acuerdo a esto, si no se cumple, si no hay una oferta laboral lo suficientemente buena, la iniciativa del gobierno pues no tendrá ninguna opción de tener éxito. Esta condición es obligatoria para que haya esa eficiencia en las políticas adoptadas. La 69 dice: un niño presenta una entrevista para ingresar a un colegio público. Durante la entrevista le preguntan qué religión pertenece. Nos está hablando desde la religión. Al finalizar la entrevista le dicen al niño que puedan admitirlo si accede a participar en las ceremonias religiosas del colegio, aunque él profese una religión distinta. ¿Cuál es el derecho? Simplemente recordar cuáles son los derechos fundamentales. Respuesta correcta: libertad de culto, la que nos dice que toda persona podrá profesar su religión libremente y que nadie puede ser obligado a practicar una religión diferente a la de sus creencias. Esto no tiene nada que ver con la libertad de personalidad. La libertad de conciencia opera en otros términos, como la objeción, cuando no se quiere presentar el servicio militar, cuando usted por sus valores culturales o por sus creencias tiene problemas con lo del aborto, tiene problemas con el matrimonio homosexual. En esos casos opera esta situación. Más en este caso sí se habla de la libertad de culto. Recordar esa definición de libertad de culto es que nadie puede ser molestado por sus creencias y que toda persona podrá expresar su religión de manera libre y autónoma. Una pregunta 70, una pregunta muy habitual. Alberto le sugiere a Liliana asistir a unos eventos programados por la alcaldía municipal para escuchar las voces de las personas con respecto a problemas de la comunidad y la posible búsqueda de soluciones que impactarán en la ciudadanía del municipio. ¿Cuál de los siguientes argumentos podría utilizar Alberto para justificar a Liliana su sugerencia? Con los problemas de la comunidad, nos dice la pregunta, los problemas de la comunidad y la posible búsqueda de soluciones. Opción A es responsabilidad del gobierno municipal identificar los problemas locales y asimismo plantear soluciones. Esto se queda únicamente en la situación del gobierno. Es deber constitucional del ciudadano colombiano participar en la vida política, es decir, en las cuestiones
democráticas de votaciones cívica en las cuestiones que corresponden a la participación comunitaria y asimismo esa participación social y colectiva del país. Es responsabilidad de la sociedad civil organizar los eventos necesarios para la elaboración de planes de desarrollo locales. Esto es absurdo, no tiene nada que ver con la opción correcta. Y opción D es deber constitucional del ciudadano colombiano colaborar con el buen funcionamiento de la justicia. Si bien es un deber de la ciudadanía participar en esas cuestiones, no corresponde a la pregunta planteada. En este caso es la opción B. Es deber constitucional del ciudadano colombiano participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. Como nos dice acá, escuchar las voces de las personas con respecto a los problemas de la comunidad y la búsqueda de soluciones que impactarán a la ciudadanía del municipio. Ahí nos está hablando de esa participación comunitaria. Nos habla de la administración de la justicia. Viene una pregunta también que es recurrente sobre la situación de unos habitantes que se encuentran preocupados por el mal estado de los parques. Para solucionar el problema, el alcalde decide contratar a un experto que lo asesore. El experto concluye que el problema radica en la gestión y el uso eficiente de los bienes destinados a la satisfacción de las necesidades colectivas. En tal sentido, propone que en lugar de la alcaldía se encargue de restaurar parques y ordenar obras, organice a los ciudadanos para que se genere un sentido de pertenencia. Y sean ellos mismos, ojo con esto, quienes se involucren en la discusión e implementación de soluciones concretas. ¿Qué es eso? Ese concepto se llama gestión comunitaria. No tiene nada que ver con movimiento político. Esta es la opción correcta. No tiene nada que ver con movimiento político, privatización urbana, así que menos. Y política social, si recurre de pronto el error aquí, al hablar de política ya se habla de incorrecta. Una política como tal es la decisión que toma una entidad administrativa, que toma la alcaldía, que toma una gobernación, que toma la misma presidencia. Sí, esto tiene que ver con las decisiones de los funcionarios públicos. Por lo tanto, respuesta correcta a la opción A. 72. En Colombia, si el presidente quiere declarar el estado de excepción para controlar a los medios de comunicación de la oposición, ¿cuál debería ser la posición de la Corte? Sin duda es rechazar. Recuerden, funciones de las instituciones del país, organización del Estado colombiano. Por acá hay un video donde explicamos las funciones de las instituciones públicas. Sabrán que la Corte Constitucional debe velar por el respeto de los derechos fundamentales. Además que es un órgano que decide sobre decretos y leyes antes de su promulgación. Por lo tanto, esa entrará a revisar todo decreto y estado de excepción que el Ejecutivo pueda cometer. Sin duda es rechazarla. Tenemos opción B incorrecta, opción D también incorrecta. Nos queda opción A, rechazar la propuesta del presidente porque solo la Corte puede declarar estado de excepción. Error. La Corte lo que hace es revisar que esos estados de excepción no denigren derechos fundamentales. La opción C nos dice rechazar este uso del estado de excepción porque esta figura no puede usarse para vulnerar las libertades fundamentales. Exactamente, frente a esas libertades fundamentales hablamos de esa libertad de expresión o esa libertad de prensa que tienen los canales de comunicación o los medios de comunicación. Se dan cuenta, ahí está una forma, una pregunta de conocimiento. ¿Sí? Hay que saber un poco acerca de lo que se está preguntando. Hay que saber qué es la Corte Constitucional, cuáles son sus funciones. Sin embargo, ustedes también lo pueden descartar diciendo, bueno, para controlar los medios de la oposición. Cuando ya hablamos de controlar, estamos diciendo que hay una restricción. Y los medios de comunicación sabrán que son libres, tienen una libertad de expresión. Por lo tanto, sí hay que hacer oposición a eso, por lo tanto, sí hay que oponerse a eso. ¿Sí?
tanto no se puede apoyar esa petición. Y la opción A, que era pues la que nos daba los indicios, rechazar la propuesta del presidente porque solo la Corte puede declarar el estado de excepción. Recuerden que eso lo hace el presidente, lo hace el Ejecutivo. A grosso modo, las preguntas que se plantean en esta situación son preguntas analíticas. Hay que desmenuzarlas, hay que hacer el análisis, hay que ver cada palabrita en las opciones de respuesta. En el siguiente video explicaremos la segunda página, las siguientes 5 preguntas. Ojalá les guste esta iniciativa para poder seguir con este tipo de videos. Gracias.